Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Aparentemente comienza a tomar forma la renuncia de la consejera Ana Paola Hall. El pasado miércoles se conoció quién podría ser el sustituto y se trata del diputado del Partido Liberal, Yossi Toscano, quien de acuerdo al Central Ejecutivo es una persona de confianza y goza de su respaldo, al igual que el del candidato presidencial Salvador Nasralla. Recibo con humildad y gran sentido de responsabilidad la nominación para asumir el cargo de consejero del Consejo Nacional Electoral en el presente proceso electoral. Asumo esta nominación con la firme convicción de que mi amor por Honduras está por encima de cualquier interés particular, escribió Toscano en su cuenta de Twitter. Desde el Partido Nacional reaccionaron que apoyarán esta postulación de Yossi Toscano y señalan que no habría impedimento una vez renunciando a sus cargos como diputado. Igualmente esperan que Libertad y Refundación no atrase el proceso electoral como lo hace desde hace varios meses, pero como muchos advertían, Libre anunció su postura. La candidata presidencial Rixi Moncada aclaró que no se utilizará ni un solo voto de su bancada en el Congreso Nacional para elegir a quien vaya a imponer un fraude más, ordenado por la cúpula del bipartidismo como en 2013 y 2017. El CNE, por consenso como manda la ley, debe resolver de inmediato el sistema de transmisión TREP con la remisión directa de las actas, sin manoseo ni adulteraciones. Es delito seguir violentando la ley en el CNE, advirtió. Que nosotros estemos poniendo en la mesa algún tema específico ahora, ya que ni siquiera se ha planteado el espacio porque no existe todavía una renuncia. Ya cuando la renuncia se dé, pues entonces nos vamos a sentar para que nosotros hagamos todos los acuerdos políticos necesarios de tal manera que garanticemos las elecciones generales del mes de noviembre y también la agenda del Congreso Nacional. Mire, yo lo que sí puedo decirle es que ni ellos mismos tienen la capacidad interna de tomar decisiones. Tienen un relajo que es público, no lo digo yo solamente, los hechos lo han demostrado. En cuanto repican, doblan. Así que primero que resuelvan su problema interno y después vemos en el Congreso Nacional, si es que se concreta lo que se está diciendo, qué vamos a hacer con un acuerdo político con los diputados. Analistas interpretan que ahora Libre no permitirá que se nombre al sustituto de Ana Paola Hall y aparentemente tampoco aceptarían su renuncia, por lo que continúan complicándose la situación en el Consejo Nacional Electoral, afirman. La empresa privada lamenta que se debata sobre el empleo de Ana Paola Hall y claro que es importante, pero no se puede olvidar los miles de hondureños que no tienen empleo o viven con el miedo de perderlo. Honduras no puede esperar más. El empleo debe ser prioridad nacional, aseguran. El asunto es de voluntad política. Si la hay, todos los caminos legales se allanan. Si no la hay, todos los caminos legales serán trancas insuperables. Si las más altas cúpulas de los partidos políticos quieren elecciones el 30 de noviembre, se allanará todos los caminos, precisa el padre Ismael Moreno.
días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es jueves 24 de julio, los liberales han designado a Yossi Toscano para sustituir a Ana Paola Hall en el Consejo Nacional Electoral. ¿Se va a dar esto en el Congreso o no se va a dar? Tengo 4 diputados esta mañana conmigo. Saludo, aquí está, voy a hacer por el departamento de Choluteca, Francis Argeñal, diputada del Congreso Nacional. Bien temprano estaba ahí, buenos días. Buenos días, licenciado, gracias por la invitación. Saludar al pueblo hondureño que nos permite esta mañana pues entrar a cada uno de sus hogares. Gracias. Aquí está también don José Colindres, diputado del Congreso Nacional por Francisco Morazán, Partido Liberal. Buenos días, Raúl, compañeros de Cámara y pueblo hondureño. Esperamos hoy poder disolver toda esa problemática que tenemos en torno al Consejo Nacional Electoral y el Congreso Nacional. Gracias. La diputada Fátima Mena, Departamento Cortés, Partido Salvador de Honduras. Muy buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en este foro matutino y pues muy grato poder compartir con el doctor Marco Eliu, Josué y por supuesto mi compañera Francis. Gracias. Doctor Marco Eliu, buenos días, libre. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días al pueblo hondureño. Por supuesto, a mis compañeros y compañeras de Cámara, diputada Fátima Mena, Francis Argeñal y Josué Colindres. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Dígame, don Josué, ¿cómo han recibido esa designación los liberales? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el plan que tienen? Bueno, la nominación del compañero Yossi Toscano, primero dejarle claro al pueblo hondureño que es una nominación expresa hecha por el candidato presidencial Salvador Narrala y respaldada en pleno por todo el Partido Liberal. Y por eso la decisión se anunció en una sesión de Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal a través de nuestro presidente de partido, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Yossi es un abogado ponderado, prudente, que cumple con la ley y que es una nominación que se hace en legal y debida forma. Y que ahora, Raúl, pasa porque sigamos un procedimiento parlamentario que se ha hecho toda la vida, que se ha hecho en este Congreso Nacional de la República y también por lograr diálogos entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional y que realmente exista la voluntad política de entregarle al pueblo hondureño elecciones limpias, elecciones transparentes y que el 30 de noviembre se respete la voluntad del pueblo en las urnas. El Partido Liberal ya hizo una nominación y las demás fuerzas políticas deben respaldar esa nominación porque es nuestro representante. No debería de haber una imposición para el Partido Liberal para poner al representante de nuestro partido. Pero bueno, vamos a entrar en una dinámica de diálogo, que es lo que es el Congreso Nacional como primer poder del Estado, pero dejar claro y reiterar que la nominación de Yossi Toscano está en legal y debida forma. Gracias. Diputada Francis, ¿qué piensa usted? Bueno, licenciado, creo que no todos los institutos políticos que van a participar en este proceso electoral del 30 de noviembre abrazamos el mismo objetivo. Mire, como instituto político, como Partido Nacional, lo que queremos es garantizarle al pueblo hondureño elecciones justas, elecciones transparentes y por supuesto garantizarle que la voluntad de cada uno de los hondureños que va a ir, que va a ser partícipe, que va a ser protagonista de este proceso electoral sea respetada. Y en ese sentido, nosotros no estamos para formar o para contribuir más bien en este problema. Este fuego cruzado entre Libertad y Refundación y el Partido Liberal, que tienen zozobra, que tienen vilo no solo a la ciudadanía, sino al proceso electoral, nosotros no podemos contribuir con ello. Por eso, hace 2 días, sin saber cuál era la nominación del Partido Liberal, porque algo sí hay que decirlo, es un cargo que le corresponde al Partido Liberal y no somos nosotros ni ninguna otra fuerza política o instituto político los que vamos a estar para vetar candidatos, porque aquí lo que queremos es que se reanude el calendario electoral, que se normalice este proceso electoral con todas las garantías de la ley, con toda la confianza, con toda la certidumbre. Y nosotros hace 2 días lo dijimos, que poníamos a disposición los 43 votos del Partido Nacional. El día de ayer el Partido Liberal hizo el anuncio
que esa nominación recaía sobre el abogado Yossi Toscano. No podemos desconocer el hecho de que actualmente el abogado Toscano es diputado y que hay un trámite previo que hay que allanar, pero nos llama poderosamente la atención y nos preocupa el hecho de que ese trámite debe de entrar al Congreso Nacional y no vemos voluntad política ni en el partido oficialista, ni en el mismo, ni en la misma persona que maneja la agenda del Congreso Nacional. Tenemos semanas sin sesionar, inclusive atentando contra el artículo 193 de la Constitución de la República, que dice que el impedir la instalación o la celebración de sesiones constituye un delito contra los poderes del Estado. Y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces nos preocupa el hecho de que no vemos voluntad política para salir de esta crisis en la cual Libertad y Refundación por un lado nos tiene, y el Partido Liberal con el tema de la sustitución, que hay que decirlo, todavía no se ha hecho, no se ha presentado la renuncia de la abogada y estamos especulando que se va a dar. No tenemos todavía la certeza si se va a dar. Ayer se hizo el anuncio de un candidato, pero nosotros pediríamos que se ordene. Nosotros pediríamos que por favor contribuyamos a dilucidar esta crisis en la que nos tienen inmersos. Diputada Fátima. Bueno, yo creo que uno de los mensajes... ¿Por qué tan sonriente? Porque es un nuevo día. Porque hay mucho por qué agradecerle a Dios y también mucho que hacer. Uno de los mensajes que más me ha gustado en el marco de este contexto, pues, ha sido justamente el del padre Melo, un X que él puso a donde establece que este es un tema de voluntad política. Y dice que si hay voluntad, pues todos los caminos legales se van a allanar. Y si no hay voluntad, pues todos los serán simple y sencillamente trancas insuperables. Si la más alta cúpula de los partidos políticos quiere elecciones el 30 de noviembre, se van a allanar todos los caminos. Entonces realmente este es un tema de voluntad política. Estamos en una situación atípica, que hay que decir, no es la primera vez que la vivimos. Ya hemos tenido situaciones de renuncia de autoridades electorales, como fue el caso, por ejemplo, de la ahora candidata de Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada, por ejemplo. Entonces no es como que aquí nos vamos a venir a inventar un proceso. O sea, aquí a las cartas están dadas. Ustedes saben que desde el Partido Salvador de Honduras nosotros no participamos en el proceso para la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral por dos motivos. Uno, porque nosotros impulsábamos procesos transparentes y elecciones basadas en méritos, y dos, porque el tripartidismo nos dejó fuera, básicamente. Y permitieron, y dentro del acuerdo político, permitieron que Libertad y Refundación, a través de Luis Redondo, porque ya se sabía que Luis Redondo venía pues siendo un militante de Libre, pusiera los dos suplentes. Es más, Raúl, yo no se recuerda, pero el candidato para consejero en su momento del PSH era justamente el abogado Yossi Toscano, porque se había sometido al proceso de evaluación, y nosotros nunca hemos tenido una visión de repartición del poder. Nosotros lo que hemos visto es que las personas participen, que concursen, para que sean personas que sean independientes y que sean los mejores calificados, y de hecho él fue uno de los mejores calificados dentro de los que nosotros analizamos para que pudiera optar a ese cargo en su momento. Sin embargo, se nos separó y básicamente se dejó sin representación en su momento, ¿verdad? O sin voz en la negociación al Partido Salvador de Honduras. Hoy hay un contexto que no estamos eligiendo nuevos consejeros, simple y sencillamente lo que se necesita es llenar una vacante ante la voluntad manifiesta de una consejera que ha dicho que pone a disposición su cargo, pero que también es claro que poner a su disposición su cargo implica una renuncia. Yo más bien debo decir que me agrada que la consejera Hall haya tenido una postura de que pone a disposición su cargo, entendiendo, según el mismo comunicado del Partido Liberal, que ella está dispuesta a seguir sesionando, a seguir participando para no generar una acefalía en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que eso es sano para el proceso electoral, porque estamos básicamente a 4 meses, 7 días de las elecciones, y no podemos esperar que llegue un nuevo consejero, sino que las cosas que deben avanzar en el cronograma electoral, que avancen, que es lo que nosotros esperamos. Y luego que se respeten
este diálogo político que se pueda tener para poder establecer el mecanismo y la ruta no inventado, ya utilizado en el pasado, para poder llenar la vacante. Que lo que se estila no es nada nuevo. Como hay tanta desconfianza, porque hay que decir, que el problema es un problema de desconfianza, el problema del Consejo Nacional Electoral es un problema de desconfianza, el problema en el Congreso Nacional es un problema de desconfianza, que nadie cree en nadie porque o nos han mentido, no se han cumplido los acuerdos, por un montón de cosas. Lo que se pide para mí, o sea, yo no miro si hay voluntad política, yo no miro por qué tiene que ser esto tan complicado y por qué no podemos superar esto de una forma rápida. Se convoca una sesión, se establece que se van a dar lecturas a las renuncias, se votan las renuncias, se aceptan las renuncias y luego se procede a la designación del cargo de quién va a ocupar. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente hay voluntad por parte del Partido Libertad y Refundación? Porque hay que decir que son los que tienen, como quien dice, la llave del Congreso, quien controla el Congreso, porque por ahí pasa la legitimidad por una sesión debidamente convocada con una agenda, de querer darle buen paso a esto y pues respetar los acuerdos, o realmente hay una voluntad de mantener este tema sin resolverlo, este problema, que evidentemente genera incertidumbre. Yo creo que, me encantó el mensaje del el padre Melo, ¿verdad?, que cariñosamente le conocemos, a donde dice que esto es algo que pasa por voluntad política. Si ya el Partido Liberal hizo su designación, pues yo creo que pues debe existir un respeto, ¿verdad? Si están todos de acuerdo, no están todos de acuerdo, ese es problema de una casa que no es que por lo menos la mía no, ¿verdad? Ni la de Francis, ni la de Marco Eliud. Aquí yo creo que el único que puede opinar alrededor de eso pues es Josué, y luego que eso pues se lleve al Congreso y pues que se respete, siempre y cuando pues se cumpla con la legalidad, que la legalidad para mí el único inconveniente que hay ahorita es un tema de renuncia, que también eso ya pasó. La abogada Lourdes Azapé recientemente y otros funcionarios que se han electo, se pone la renuncia en el acto y luego se procede con la sesión. Doctor Marco Eliud. Bien, bueno, mire, todas las baterías apuntan hacia Libertad y Refundación, de que si vamos a apoyar la nominación de Yoshi Toscano, diputado electo del PSH, ahora aspirante a diputado por el Partido Liberal y diputado actual también del Congreso Nacional. Yo les diré algo, es que primero fue lunes y después fue martes. Mire, con todo el respeto del pueblo hondureño, con el respeto del moderador, de los diputados, aquí estamos hablando, como dicen los españoles, estamos hablando milonga. En buen catracho, estamos hablando paja. ¿Por qué razón? Porque la abogada Ana Paola Hall no ha presentado su renuncia ante el Congreso Nacional. Lo sabe muy bien ella, que es abogado, cuál es el procedimiento, lo saben los diputados y ahora lo sabe el pueblo hondureño. Mientras no interponga esa renuncia, pueden proponer, nominar a Pedro o Juan, como se quiera llamar, pero nada más es una nominación, así como cuando en un certamen de belleza quieren nominar a Miss Intibucá, a Miss Choluteca o a Miss Francisco Morazán, pero el certamen no se ha llevado a cabo, no hay ni siquiera jurado. Entonces, no podemos estar hablando de una nominación. Pero ¿qué pasa? Esto es parte de una estrategia del Partido Liberal que conlleva varios ítems. Uno, mantenerse en la palestra pública. Dos, desviar. ¿Por qué ellos nominan a un candidato sin antes pedirle la renuncia a su concejal? Porque quieren desviar la atención del narcovideo del diputado Villeda Bermúdez. Y les está saliendo bien la jugada. ¿De qué están hablando ahorita? De una nominación de una persona, de un diputado que no puede ser concejal porque se lo prohíbe la ley. Y ellos lo saben. No lo van a saber los liberales. Un partido de más de 100 años, con buenos asesores, excelentes diputados. Saben que esa nominación es ilegal porque la ley dice claramente que no pueden ser concejales aquellos que ejerzan cargos de elección popular. Él es diputado, no puede.
También tiene otra doble prohibición. ¿Cuál es la segunda prohibición? Que dice la ley que tampoco pueden ser concejales aquellos que son candidatos a cargos de elección popular. Él actualmente es candidato de elección popular a diputado por Francisco Morazán del Partido Liberal. Tiene una doble prohibición. ¿Y las leyes dónde están entonces? Entonces, ¿por qué el presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras, el candidato Narrala Salum, lo proponen a sabiendas que es ilegal? Precisamente esperando una reacción de Libre, de negativa. Ellos ya sabían que nosotros les íbamos a decir esto, pero es parte de la estrategia de ellos. Que nos olvidemos del narcovideo de Villeda Bermúdez, de pedirle la renuncia y también de mantenerse en la palestra pública. Ustedes ven que el Partido Liberal, cualquier evento, conferencia de prensa, bueno, es válido. Estamos en política, estamos actualmente en una actividad política. Pero a quienes están proponiendo tiene dos ilegalidades. Ahí se van a defender, yo lo he escuchado. No dicen, es que vamos a hacer lo mismo cuando propusieron a la abogada Rixi Moncada, ahora candidata presidencial y próxima presidenta de Honduras, que se le puso de concejal, pero ella renunció. Ahí están, ella renunció un 22 de enero del 2022 y ella fue nombrada en marzo como concejal. Sí, renunció. Ahora van a decir, bueno, entonces Yoshi Toscano puede hacer lo mismo, puede renunciar a diputado y puede renunciar a candidato. Bueno, mira, Yoshi, puedes hacerlo, pero ve y no te quedes sin el plato y sin la sopa. ¿Cómo vas a renunciar si no tienes los 84 votos? A mi parecer, a mi juicio, esto es muy personal, el ingeniero Salvador Narrala hace muchos meses le está pidiendo la renuncia a Yoshi Toscano. Eso ha circulado, de que quieren ese puesto para otra persona. Y se dice que esa persona podría ser Jorge Calix, que también sería ilegal que le dieran ese puesto a Jorge Calix, porque Jorge Calix ya participó en una elección presidencial y perdió. Y la ley electoral es clara que alguien que ya participó en una elección en el mismo periodo no puede ostentar a otro cargo. ¿Que hay antecedentes? Sí hay antecedentes, hay precedentes. Ricardo Álvarez perdió y después fue designado presidencial, pero fue ilegal y fue aprobado en el Congreso Nacional por una única vez. Una famosa frase que se inventan en ese Congreso Nacional. No puede, son ilegalidades tras ilegalidades. Libertad y Refundación ha sido claro. Aquí todo no se va ha podido, a apoyar ilegalidades. En Honduras todo se ha podido. Se ha podido, claro. Se arregla en el Congreso Nacional por acuerdos políticos, pero de momento, hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy es el 24 de julio, no hay ningún acuerdo político para nominar. En primer lugar, no han presentado la renuncia. Primero que presente la renuncia Ana Paola Hall, que se apersone al Congreso Nacional, a la Secretaría del Congreso Nacional. ¿Y por qué personalmente tiene que hacerlo? Para disipar dudas de que ella no está siendo presionada por fuerzas externas obligándola a renunciar. Ya días estamos escuchando de que llega al Congreso Nacional a ponerlo, pero no ha llegado. No ha llegado al Congreso Nacional. La secretaria del Congreso Nacional ha estado esperando su renuncia y no ha llegado. Sospechamos nosotros que está siendo presionada. Además, Salvador Narrala lo dijo. Ahí tengo el video, hoy se lo voy a mandar. Dijo Salvador Narrala que mafias internas del Partido Liberal estaban presionando para la renuncia de Ana Paola Hall. Eso lo dijo antes de las internas, ahí está grabado. ¿Y por qué va a ser diferente ahora? Si lo dijo Salvador Narrala, que es el candidato presidencial del Partido Liberal, que mafias internas estaban presionando para que renuncie Ana Paola Hall, ¿y ahora por qué va a ser diferente? Podría ser cierto lo que está o dijo el candidato Narrala Salum. Por eso es necesario que la presente personalmente y declare a la prensa, ¿verdad?, el por qué está renunciando.
Mientras no renuncia, sigue el Consejo Nacional Electoral actual, con 3 magistrados. Cosette López, presidenta, Ana Paola Hall, secretaria, y el vocal Marlon Ochoa. ¿Deben de sesionar ya? Claro que sí, deben de sesionar. Y si por alguna razón tiene alguna excusa Ana Paola Hall, pues que llamen a los suplentes para que haga un pleno de 3, no de 2, porque es ilegal, y que continúe el cronograma electoral. Y en lo que está interesado Libre es que no hayan elecciones con el modelo del narcotráfico del 2013 y del 2017, que fue el narcotráfico quien penetró la clase política. 2013-2017 pagaron mesas, pagaron para pagar el sistema 600 veces, y lo acaba de decir hace algunos días la Fiscalía de Nueva York en la apelación de Juan Orlando Hernández, donde dice claramente, con lujo de detalles, cómo cometieron el fraude del 2013, del 2017 en el modelo del narcotráfico dirigido por Matamoros Batson con los votos rurales. Libre está interesado en elecciones transparentes, limpias y democráticas, no de boca, sino que de hechos. ¿Qué dice? Bueno, Marco Eliud expone varios puntos importantes. Primero, es lunes que martes, a mí me gustan los dichos, y tiene toda la razón. Y primero fue el video de Isis Cuellar sustrayendo fondos de la Secretaría de Desarrollo Social para financiar campañas políticas de los diputados del Libre. Habría que preguntarle, Marco Eliud, ¿cuántos millones agarró usted? Ninguno. De CDSOL para ir a financiar campañas políticas. Ya le contesté. Eso es lo primero. Ya entonces, como dice que queremos desviar la atención, podríamos entonces nosotros presumir que el Partido Libertad y Refundación creó este caos en el Congreso Nacional, en el Consejo Nacional Electoral, para desviar la atención del caso Cedesol y el Checazo, donde se sustrajeron fondos públicos para financiar campañas políticas, fondos de todo el pueblo hondureño. Siguiente, dice Marco Eliud que es ilegal lo del compañero Yossi Toscano, y a confesión de parte, relevo de prueba. Yo le pido al Ministerio Público y a Joel Zelaya que investigue a Marco Eliud por cometer actos ilegales en el Congreso Nacional de la República en reiteradas ocasiones. Primero, porque la ley es clara y el artículo 52 constitucional dice que no podrán ser consejeros quienes tengan vínculos de parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad entre sí con el presidente de la República y designados a la presidencia de la República. Y aquí viene lo importante, pueblo hondureño. Los que al momento de ser electos, ojo, Raúl, no juramentados, electos, el Congreso Nacional levante la mano, los que al momento de ser electos estén nominados u ostenten cargos de elección popular. El compañero o el consejero Marlon Ochoa fue electo en marzo del 2024 y asumió funciones hasta septiembre de 2024, era secretario en los despachos de finanzas. De hecho, un día antes de asumir en el cargo de consejero nacional electoral, fue al Congreso Nacional de la República a presentar el proyecto del Presupuesto General de la República, ejercicio fiscal 2025. Y también, como usted dice que es ilegal, cometió acto ilegal en el Congreso Nacional de la República cuando usted votó a favor de nombrar a la diputada Lourdes Mejía Estapé como magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral, quien en ese momento era diputada suplente del doctor Carlos Umaña, electa por el departamento de Cortés en el Partido Salvador de Honduras. Exactamente el mismo caso que el compañero Yossi Toscano. Si lo de hoy es ilegal, lo de antes era ilegal. También me sorprende que se atrevan a decir públicamente que es ilegal. Es que a mí el problema no es hablar, el problema es hablar sin saber lo que se habla. Y aquí le voy a aplicar otro dicho también que decimos en mi barrio. Decimos en mi barrio, usted fue a la universidad, pero la universidad no pasó por usted. Hay muchos que van al Congreso, pero el Congreso no pasa por ellos. Son procedimientos parlamentarios que se hicieron en este Congreso Nacional de la República. Y se los resuelvo, pueblo hondureño. Lástima que no traje las manzanas con las que desayuno para explicárselos como que si esto fuera el kinder, porque tal vez así lo entienden. El impedimento primero es que él es candidato a diputado, tiene que presentar su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral y se le tramita de inmediato.
El segundo impedimento o la segunda manzanita, porque tal vez así lo entienden, es que el compañero Yossi Toscano es diputado actual del Congreso Nacional de la República, pues en la misma sesión en la que se discutiría la renuncia de la consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, iniciamos esa sesión discutiendo la renuncia de Yossi Toscano a su calidad de diputado, que necesita la mitad más uno de los presentes. Y con eso, Yossi queda plenamente habilitado, pueblo hondureño, para ejercer el cargo de consejero del Consejo Nacional Electoral. También se meten en asuntos internos del partido y pretenden imponernos a nosotros nuestro consejero, porque dicen, por ejemplo, que la consejera Ana Paola Hall no ha presentado su renuncia, entonces lo que hablamos es milonga. No es así, porque ayer el Partido Libre salió en un comunicado de bancada a decir que no nos iban a prestar los votos. Entonces no estamos hablando milonga, porque es que ya ejercieron una posición pública porque nos quieren presionar a que hagamos lo que ellos quieren, porque quieren elecciones a su gusto. La consejera Ana Paola Hall continúa ejerciendo funciones y continúa siendo nuestra representante. Y por eso se habló de renuncia condicionada, que no es un término jurídico. Presenta su renuncia, pero la condiciono. La condiciono a que continúe en mis funciones hasta que el Congreso Nacional, que es el órgano competente, nombre a mi sustituto o al sustituto de la consejera Ana Paola Hall. Ese sustituto ya está. Es el compañero Yossi Toscano. ¿Qué ocupamos ahora? Que Libre diga públicamente que va a prestar sus votos y que no pretende torpedear el proceso electoral del 30 de noviembre por una simple razón, porque saben que no es que van a perder las elecciones, pueblo hondureño, es que ya perdieron las elecciones del 30 de noviembre por no cumplirle al pueblo hondureño. Bien, Rixi dice, Ramón, venga, debe estar ahí solo viendo por televisión. Hoy, Rixi Moncada, bueno, ayer Rixi puso, hoy atendí la invitación del G16 y en 3 horas respondí con claridad y respeto sus legítimas inquietudes sobre mi visión de país y la continuidad de la refundación, que significa un cambio histórico en favor del pueblo. Al salir me informé de la propuesta de un militante del Partido Salvador de Honduras para ocupar el cargo de consejero del Consejo Nacional Electoral y suplantar a la doctora Paola Hall. Quiero anunciar bien claro ante el pueblo hondureño que en acuerdo con el Partido Libre no se utilizará ni un solo voto de nuestra valiente bancada en el Congreso Nacional para elegir a quienes nos van a imponer un fraude más, ordenado por la cúpula del bipartidismo, como en el 2013 y 2017. El Consejo Nacional Electoral, por consenso, como manda la ley, debe resolver de inmediato el sistema de transmisión TREP con la remisión directa de las actas sin manoseo ni adulteraciones. Ese delito es delito seguir violentando la ley en el Consejo Nacional Electoral. Y narrala que dijo el candidato liberal. Febrero 2024, la ley aplica según la conveniencia de Rixi, la radical jefe oculta detrás de Manuel Zelaya, de Meli de Libre. Mismo caso de ella, que era en enero del 2022 consejera del Consejo Nacional Electoral, y de Enrique Reina, que era en enero del 2000 consejero del Tribunal de Justicia Electoral. Yo no vivo ni voy a vivir del dinero que el pueblo le debe servir para salir de la pobreza. Llevo 48 años y medio trabajando en la televisión y gracias a Dios que guía mis pasos, conozco a todos los vividores de la política de Honduras, dijo Salvador. Diputada
Francis, ¿qué piensa de esto? Bueno, mire, creo que este es un tema que a todo buen hondureño, a todo amante de la democracia le tiene que preocupar. Ver cómo una vez más los mismos actores que en el 2009 nos hicieron transitar por la crisis más grande en la historia política democrática de nuestro país, hoy están haciendo exactamente lo mismo. Y quiero preliminarmente referirme por alusión a lo que decía el doctor Marco Eliu Girón, a quien respeto mucho, y nuestro primer contacto, recuerdo, fue en Zambrano hace 3 años y medio. Sí. Y es inevitable no sorprenderme por lo que manifiesta, porque creo que los refundadores o los refundidores en este país tienen memoria muy corta. No es posible, y hay un dicho que dice que a confesión de partes, relevo de pruebas. No es posible que hablen con tanta ligereza de fraudes del pasado y no recuerden que la misma persona que dirige su partido confesó en algún momento que se hizo presidente a través de un fraude. Pero en este país no pasa absolutamente nada. Habla de cómo el narcotráfico ha permeado la clase política. Tampoco puede hablar de ello, compañero diputado, porque también hizo alusión a un video que recientemente salió. También ustedes tienen el techo de vidrio en ese sentido. Y en ese video que salió el año recién pasado, no solo se pidió financiamiento para la campaña política de la que hoy es la presidenta de los hondureños, sino que también se pidió una coima que era la mitad para su comandante. Y tampoco sucedió nada. Habla de que hay inhabilidades también que asisten a la propuesta del Partido Liberal, y yo también le quiero comentar algo. Actualmente, en el Tribunal de Justicia Electoral, tal como el compañero Fabricio lo decía, hay una persona que forma parte de los suplentes, que, dicho sea de paso, pues fue nominada por el que preside de manera ilegal el Congreso Nacional. En aquel momento lo que se solicitó fue un permiso, porque en aquel momento no salieron a hacer los señalamientos correspondientes porque se estaba infringiendo, según ustedes, la ley. Entonces, yo aquí es donde le quiero hablar al pueblo hondureño. El pueblo hondureño debe estar atento. Y hoy por hoy debe de estar claro quiénes son los que no quieren someterse a un proceso electoral justo, transparente y con todas las garantías de respeto a su derecho al ejercicio del voto. Como Partido Nacional, nosotros hemos sido consistentes. Queremos elecciones, pero queremos elecciones que cumplan con esas garantías. Y estamos claros de ello, y precisamente por eso es que hemos puesto a disposición los 43 votos de nuestra bancada para poder salir y no torpedear este proceso, pero también nosotros queremos pedirle al Partido Liberal, al Partido Libertad y Refundación, que es manifiesta su voluntad de no querer coadyuvar esfuerzos para salir de esta situación, porque Libertad y Refundación lo que quiere es que el proceso electoral se adapte a sus requerimientos. Y perdón, pero el Consejo Nacional Electoral es un órgano colegiado que tiene independencia, autonomía y no tiene subordinación con ninguno de los poderes del Estado. El Consejo Nacional Electoral le debe de garantizar al pueblo hondureño, no al libre, no al libre. Ahí ustedes están equivocados. Y ustedes como partido político están tratando de diseñar el proceso que a ustedes les satisfaga para poder ganar las elecciones, porque saben que no cuentan con el apoyo del pueblo hondureño, y están tan claros en ello que están torpedeando este proceso, inhibiendo el curso normal del calendario electoral. Y aquí yo quiero pedirle tanto al Partido Liberal que por favor se ordene,
que por favor se ordene, que esos conflictos internos que tiene no migren y pongan en vilo y en riesgo la tranquilidad, la paz, pero sobre todo la certidumbre del pueblo hondureño. Necesitamos salir de esta situación. Partido Nacional pone a disposición los 43 votos y es necesario, pues en todo caso, que se sienten a dialogar. Pero necesitamos ver esa voluntad política de las partes. Necesitamos ver que en efecto hay en ambos sentidos, aunque yo lo dudaría, porque en el caso de Libertad y Refundación creo que todos estamos claros. Y ya prácticamente lo han dejado ver, que si el proceso, y más con el tuit o el ex que vimos de la candidata presidencial, donde dice que no va a poner o no va a poner a disposición más bien ni un voto de su bancada para apoyar la postulación del diputado Yossi Toscano. ¿A cuenta de que van a vetar candidatos? Si en todo caso le corresponde esa nominación al Partido Liberal. Entonces ellos lo que quieren es manipular, así como lo hicieron, así como lo permearon en la Corte Suprema de Justicia, que al Partido Liberal se dejó meter un magistrado más libre que liberal, así le están apostando en el tema del Consejo Nacional Electoral para garantizar que la persona que llegue realmente llegue a cumplir los intereses que tanto está anhelando Libertad y Refundación. Vuelvo y repito, y al pueblo hondureño le digo, el Partido Nacional está listo y quiere colaborar, quiere ser respuesta y no parte de este problema en el que nos tiene sometido Libre y el Partido Liberal. Nuestros 43 votos están a disposición para que se lleve a cabo la pronta sustitución en el caso de que la abogada Ana Paola al final decida renunciar. ¿A cuenta de qué, diputada? ¿A cuenta de qué? Fátima. Bueno, yo creo que quiero insistir, ¿verdad?, de que hay una situación de preocupación de cumplimiento del cronograma electoral. O sea, yo creo que no estamos en un tiempo, en un momento, como en otras ocasiones que pues las elecciones estaban a años, como por ejemplo cuando se sustituyó a la abogada Rixi Moncada por el licenciado Julio Navarro, que básicamente ya recién había pasado el proceso electoral. Ahorita básicamente estamos en una situación de emergencia, estamos a días de que pueda vencer el plazo de adjudicación del TREP, que para mí este sí es un tema de preocupación porque es parte del mecanismo sobre el cual está construido el proceso electoral en Honduras. Particularmente creo que el TREP es un tema sumamente importante para evitar de que el día de las elecciones todos se autoproclamen ganadores y que entremos en una nueva crisis. Yo creo que no hemos dimensionado realmente lo que implica dejar vencer una fecha, que no tenemos el tiempo para, particularmente, usted sabe, Raúl, es más, yo soy proyectista de la ley para la selección y elección de altos funcionarios y yo toda la vida le he apostado a procedimientos claros, pero en este momento que estoy consciente que estamos a 4 meses de las elecciones, que no es que tenemos que esperar de aquí al 30 de noviembre, no, es que ya se nos están venciendo plazos y fechas dentro del cronograma en cual debería de estar operando y funcionando el Consejo Nacional Electoral. Por eso pues abogo para que esto, como dijo el padre Melo, pues se busque una salida lo más pronto posible a donde se respeten, pues en este caso la Constitución, la ley, y que pues se haga un acuerdo en función de volver a recuperar la operatividad del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que, yo me acuerdo muy bien cuando la consejera en su momento, ahora candidata de Libre, la abogada Rixi Moncada, pues quería ser consejera. Y yo me acuerdo que fue una lucha campal, Raúl, usted recuerda de la insurrección legislativa de Libre, creo que fue una de las primeras parálisis legislativas más prolongadas, creo que en este gobierno se han superado con este Congreso esos tiempos y plazos, pero recuerdo y Libre lo lucha y lo dice, no, es que nos querían imponer al consejero de Libre y no lo íbamos a permitir, y la candidata fue siempre la abogada Rixi llegó. Pero ¿cuánto tiempo tomó eso? ¿Cuánto tiempo llegó ese acuerdo como para que dentro de la visión del tripartismo, que no la comparto, pero la respeto, se hable de que hay un respeto a la designación que cada quien hace? Entonces yo creo que bajo esa misma lógica, y como tenemos el agua hasta el cuello,
Hoy por hoy lo más importante es sacar el proceso general. Yo creo que ese fair play, como en el fútbol, ¿verdad? Esas reglas claras, esas normas, pues muchas veces no escritas que garanticen un balance, un equilibrio, pues se den. Pero a mí me parece que no es justo que a estas alturas, en un tema tan sensible, quieran venir a poner pistolas en la cabeza a donde se condicionen otros temas que ya han sido resueltos, como por ejemplo venir a pensar en estas alturas que podría ser parte de la negociación quién va a presidir el Consejo Nacional Electoral. Creo que ahí ya se tiene un acuerdo que le corresponde. No, está equivocado usted. Es acuerdo, los de Libre dicen que Marlon Ochoa es el que tiene y que él debe presidir. Bueno, así que esa sépanla. Que bueno, los de Libre dicen que Marlon Ochoa tiene más experiencia. Y ya lo hemos, y el que tiene que presidir. Y él, yo le digo, no, pues aquí que la gente sepa. Claro, no, entonces yo le digo, eso para mí es ingrato y es injusto. Porque si esa es una condicionante de un tema que supuestamente ya se había resuelto, el mismo Luis Redondo en la conferencia de prensa, bueno, en la clase, porque no era conferencia de prensa. Entiendo que ustedes que son periodistas, cuando se habla de una conferencia se habla de algo rápido, inmediatez, pero era casi que una clase, ¿verdad? Que en un campo pagado. Habló, que dijo que habían otros temas que podían, y habló de la ley de justicia tributaria. Entonces yo creo de que en este momento es ingrato el que no quiera simplificar de una u otra manera en los procedimientos escritos y en los procedimientos ya utilizados para garantizar que se logre la conformación y la operación del Consejo Nacional Electoral. Y también creo que mientras eso suceda, que el Consejo opere. Hoy trascendía, escuchaba en la mañana unas declaraciones que dicen que la abogada Ana Paola pues ya empezó a sacar sus cosas de su oficina. Pues yo creo que pues, por lo menos la computadora y los códigos lo deje ahí, porque yo creo que ahorita con el tema del TREP, por ejemplo, Raúl, creo que es un tema que ella podría ser una facilitadora del diálogo, porque además ella está ahí, ha estado con Marlon, ha estado con Cosette, que se mire cómo se pueden, por lo menos mientras esto se resuelva en el Congreso, que avancemos. Ojo, eso no es fácil. Pónganse en el lugar de ella y en el de los otros dos, esta ya se va. No, solo quiero plantearle, esta ya se va, o a ver si se va a quedar, o si van a estar en eso, ¿cuánto tiempo? Ese es el problema. Y con esto cierro. Yo propongo también que convoque el presidente del Congreso ya. A mí me tiene preocupada el tema del TREP. O por lo menos que convoque a jefes de bancada a una reunión para hablar de un proyecto de decreto para la prórroga del plazo del 29 de julio, en función que se habla en el 278 que 4 meses antes debe de estar adjudicado el TREP. Evidentemente no vamos a poder cumplir con ese plazo. Entonces se requiere de un proyecto de decreto en el cual se vaya a ampliar por la situación que es de conocimiento de todos y de todas, para evitar después argumentos de ilegalidad en función de la adjudicación del TREP, porque se estaría haciendo fuera del plazo que establece el 278. Yo creo que es necesario que tengamos un TREP y es necesario que el Congreso Nacional sesione para darle más tiempo, no para que él tire líneas y directrices, porque eso sí no podemos hacer reformas electorales. Pero ante esta situación y este estado evidente de necesidad que pone en riesgo el proceso general 2025, es necesario tener un proyecto de decreto en el cual, por esta vez y en el marco del contexto político que está viviendo Honduras, se prorrogue el plazo para poder cumplir con este hito, con este requisito. Raúl. Sí, Marco. Bien, mire, este es un problema interno del Partido Liberal de Honduras. Aquí Libertad y Refundación no tiene nada que ver en que su concejal haya interpuesto o no una renuncia, condicionada o irrevocable, como la quieran llamar, que no la ha interpuesto. Es un problema interno del Partido Liberal. Ellos que propongan que nominen a quien quieran es un asunto del Partido Liberal. Pero lo están vetando Mientras ustedes. tanto, yo no los interrumpí. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral debe de convocar su presidenta, Cosette López, para no atrasar el cronograma electoral. La abogada Ana Paola Hall sigue siendo concejal del CNE
y debe de asistir a las reuniones. Y si no puede, pues que asistan los suplentes para continuar con la agenda electoral. Libertad y Refundación ha dado pruebas de que quiere elecciones libres, transparentes, no con palabras, con hechos. Hemos aprobado en el Congreso Nacional más de 17 leyes para favorecer las elecciones generales, el presupuesto general de las elecciones generales, que el Partido Liberal no votó por ellos. No votó, no entró. No quería entrar ni el Partido Nacional a aprobar el pisto para las elecciones generales. Tuvo que entrar porque tuvimos que poner a los suplentes de acuerdo a la ley orgánica del Congreso Nacional que ellos mismos aprobaron. Ellos son los que han dado muestras de boicot. ¿Quién presidía o quién preside las elecciones cuando ocurrió lo del 9 de marzo? Cossette López, que con su inexperiencia ocurrió lo que ocurrió ese 9 de marzo cuando las maletas electorales estuvieron bailando en buses rapiditos. ¿Cuál era el orden de precedencia? ¿Cuál era el acuerdo original? Y lo dijo en un tuit el coordinador general del Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que habían roto el acuerdo, que por su experiencia Ana Paola Hall iba a ser la primera consejera, iba a presidir en las elecciones internas. Luego, por la experiencia que tenía Marlon Ochoa, que fue director electoral en las elecciones del 2021, iba a presidir el CNE en las elecciones generales, y posteriormente la que tenía menos experiencia, que era la abogada Cossette, iba a estar al final. Pero ¿quién incumplió el acuerdo? El bipartidismo que se unió y nos quitó la presidencia del CNE. Ahí empieza el problema. Y ahora, después de haber roto un acuerdo, se quieren sentar con nosotros a llegar a un acuerdo para un nuevo concejal. Ahora ha dicho Salvador Narrala y el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, que se quieren sentar con Luis Redondo después de insultarlo. ¿Qué no le ha dicho Salvador Narrala a Luis Redondo? ¿Y qué no le ha dicho Roberto Contreras a Luis Redondo? Y ahora se quieren reunir con él para pedirle que le apoyen a su candidato. ¿Con qué cara se van a reunir con él? Y ahora andan buscando un interlocutor. Como no tienen cara, después de haber insultado tanto a Luis Redondo, andan buscando un interlocutor con el presidente del Congreso Nacional. Y el presidente del Congreso Nacional le ha dicho que él no necesita interlocutores, que él habla directamente porque él tiene que ver a los ojos de las personas. No anden buscando interlocutores. Pero claro, se fijan cómo es la política. Por eso no hay que ser muy bocón, pero porque uno siempre necesita luego hablar con las personas. Hay un dicho que no lo voy a decir, ¿verdad? Pero dice que el de atrás no solo una vez sirve para hacer las necesidades. Y aquí lo que ha quedado claro es que el Partido Nacional tiene un acuerdo de fraude con el Partido Liberal, porque quieren ese manoseo en el TREP. Por eso es que el Partido Nacional está diciendo que apoya la nominación que hace el Partido Liberal. Y el Partido Liberal ingenuamente cree que el fraude los va a favorecer. ¿Qué ha dicho Roberto Contreras en las últimas horas? Le mandé ese video, Raúl Valladares, si producción lo puede poner, lo que ha dicho Roberto Contreras, que las elecciones se ganan en el CNE. Espere, voy a pensar eso. Pero lo ha dicho, ¿sí o no? Pero voy a pensar eso y lo pongo no. Bueno, no hay problema. Porque usted es el que manda aquí. Sí, es correcto. Y es agarre que tienen feo. Es un pleito el que tienen. Aquí hay 4 diputados. Vamos a elecciones. Aunque la gente dice, y van a haber elecciones. Ponerle el video para que después, aquí va a haber guerra de videos, ya van a ver. Le agradezco. Ponerle el video ahí. Renato, las elecciones no se ganan en las urnas electorales. Las elecciones se ganan en el CNE. Si no, pregúnteselo a la amiga Tamoro Bato en el 2017, cuando... De parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. Ahora ve usted por qué el Partido Nacional y el Partido Liberal se han unido. Porque quieren un fraude en el CNE. Lo ha dicho el presidente del Partido Liberal de Honduras. No, don Roberto, no es ahí donde se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan en la barriada, pidiéndole el voto. Las elecciones se ganan llevando a los ciudadanos a votar en las urnas. Las elecciones se ganan contando los votos en las juntas receptoras de voto, transmitiendo las actas sin intervención humana, sin manoseo,
se ganan de forma transparente, no poniendo personas en el CNE pagadas al estilo 2013 o 2017 al modelo del narcotráfico. Lo acaba de decir la Fiscalía de Nueva York, que Hugo Ardón era el encargado de repartir el dinero, que compraron, ¿saben qué? Mesas electorales enteras en departamentos, como en Copán, que le dieron el dinero a alcaldes liberales y alcaldes nacionalistas. Y dijo Tony Hernández, cuidadito le dan a uno de libre, gracias a Dios. Y ahí están los nombres y apellidos en la Fiscalía de Nueva York, y el Ministerio Público debe de pedir todos esos listados. Ahí está el listado a quien el narcotráfico le dio dinero del Partido Liberal y del Partido Nacional, que compraron mesas, compraron alcaldes dentro del Consejo Nacional Electoral, quienes apagaron la luz, quienes hicieron que el servidor se fuera 600 veces en un informe de la OEA y de la Unión Europea. ¿Esto que me mandó Salvador qué es? ¿Un video, Eva? Salvador ahí es donde dice claramente de que hay presiones de personas del crimen organizado pidiendo la renuncia de Ana Paola Hall. Yo se lo mandé ahí también. Es un video donde Salvador Narrala lo dice con su boca, que Ana Paola Hall está siendo presionada por el crimen organizado para que renuncie. Ponerle ese video ahí de Salvador a Marco Eliú. Marco. Justo han amenazado, la propia gente del Partido Liberal amenazó a la consejera Ana Paola Hall por querer meter la conectividad, o sea que dentro de nuestro propio partido hay gente que está interesada en seguir manipulando los resultados para que ganen los que están ligados al crimen organizado y al narcotráfico. Bien, ahí tenía que poner una renuncia, Rick, si quiero salir de toda la tendalada de videos que trae Marco Eliú. Ponelo, ya de renuncia, Rick, si quieres. Esa que le envío es porque está diciendo Salvador Narrala que Rixi no renunció. Ahí está, diario La Prensa, aliados de Salvador Narrala. Congreso Nacional acepta renuncia de Rixi Moncada y Enrique Reina. Y más abajito está la fecha del mes de enero del 2022. 27 de enero del 2022 estaba interponiendo la renuncia la abogada Rixi Moncada, de concejal del CNE. Entonces lo que está diciendo Salvador Narrala, sus asesores no le están ayudando. Luego le envío una fotografía de la Gaceta, cuando fue nombrada concejal, fue nombrada ya secretaria de Estado, Rixi Moncada, ya en el mes de marzo. En el mes de marzo, como lo dice ahí en pantalla. Entonces tiene que asesorarse mejor, o Salvador Narrala Salum debe de despedir usted a sus asesores porque lo hacen quedar mal ante la opinión pública, y un candidato presidencial no puede estar cometiendo estos horrores. No son errores, sino que son horrores. Además de eso, la ley electoral, y eso sí lo sabe bien, esto no es error de Salvador Narrala, eso es lo que le acaba de enviar ahorita, es la ley electoral. Salvador Narrala lo sabe, sus asesores lo saben, que Yoshi Toscano no puede ser concejal porque tiene 2 inhabilitaciones, diputado actual y es candidato a diputado del Partido Liberal. Yo quiero decirle esto a un amigo, al papá de Yoshi Toscano, Alexander Toscano, compañero mío en la Facultad de Medicina. No terminó la carrera de Medicina, pero estudió periodismo. Mira, Alexander Toscano, vos que me escribís siempre ahí en Facebook, decirle a Yoshi que tiene peligro de quedarse sin el plato y sin la sopa si renuncia. Si renuncia a los 2 cargos, a diputado, y renuncia a candidato, se puede quedar sin el plato y sin la sopa porque no tiene los 86 votos. Aconsejarle que no renuncie. Salvador Narrala hace días se quiere deshacer de él. Hace días le está pidiendo la renuncia de diputado porque tiene presiones de los calixtos para meterlo en planilla. A Jorge Calix, que también es ilegal porque ya participó en elecciones. No pueden hacer eso. Usted, el Partido Liberal quiere hacer... Ay, ¿y Mario Saldaña cómo va a quedar? Óigame, no, el Partido Liberal quiere como cuando yo voy a la barbería. ¿Qué quiere, doctor? Hoy quiero pelo y barba.
No, quieren pelo y barba el Partido Liberal. Quieren la renuncia de Hall. Quieren doble renuncia de Yoshi Toscano. Y no tienen los votos en el Congreso Nacional. No estamos en nada. Doctor. No estamos en nada. Dice don Pedro Salinas, pero ahora voy con José, solo vas a responder a Eliu. Sí. Nunca miré tan preocupado a Marco Eliu Girón, es un síntoma de derrota. Ya días lo veo en foros y noto que se acabó aquel hombrón bravucón, altivo y rebelde. Hoy solo es un martirio, nervioso y decaído. Saludos. Lo siento, Eliu. Saludos al buen cristiano, ¿cómo se llama? Pedro Salinas. Pedro Salinas, no, hombre, es que ahora somos una persona más madura después de ya 3 años y medio, estamos más controlados emocionalmente, pero con la misma energía. ¿Y sabe qué? Con el conocimiento de que la próxima presidenta de Honduras será la abogada Rixi Moncada. Y aprovecho ahorita para responderle a Josué sobre el caso de una diputada suplente apellido Estapé, ¿va? Estapé. Bueno, no tengo la fortuna de conocerla, según lo que me han dicho ustedes, es o fue diputada suplente del PSH. Del doctor Carlos Umaña. Del doctor Carlos Umaña. Bueno, yo no la conozco. Decirle que también que el PSH, Fátima, no se ha quedado fuera. El PSH se apoderó del Partido Liberal. La cúpula del PSH, su principal fundador, ahora es candidato del Partido Liberal. Sus diputados del PSH ahora están nominados para el Consejo Nacional Electoral. O sea que los del PSH, un partido, con todo respeto, un partido pequeño, pasó a apoderarse de otro partido pequeño como es el Partido Liberal, pero no han quedado fuera. Con el caso de la diputada suplente, hubieron audiencias públicas, se revisaron currículos. Y como decía aquel amigo de la Torocagua, y usted, Josué, ¿por qué no habló, pues, amor? ¿Por qué no dijo nada? A usted le tiene que caer el mamo el Ministerio Público por cómplice. Claro, pero en ese momento usted estaba de cachetes embarrado con el presidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo. ¿Por qué los del PSH quedaron queditos? Ah, porque era miembro o es miembro del PSH la mencionada diputada suplente. Usted es cómplice y debe de ir a las autoridades. No hay excusa, tenían que haberlo dicho. A nosotros nos va a caer por ignorancia, ¿va? Y que ignorancia la ley no exime de responsabilidad, pero usted le va a caer por cómplice, por haber callado a sabiendas que tenía que haber renunciado. Pero el hecho de que haya ocurrido eso, ahora que nosotros lo sabemos, de que el nominado por el Partido Liberal, diputado actual del PSH, Yoshi Toscano, lo sabemos, no vamos a caer por ignorantes como caímos una vez. Se puede tropezar una vez una piedra, pero no 2 veces. Ahí tal vez solo por eso, porque quiero aprovechar la coyuntura, porque para mí, cuando hay un problema hay una solución, hay que enfocarnos en el tema de las soluciones. Para el PSH es un problema, Marco Eliu. Sí. El hecho que Luis Redondo primero haya impuesto, porque tanto los suplentes del Tribunal de Justicia Electoral como los suplentes del Consejo Nacional del Tribunal de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el RNP no son del PSH, son puestos por libre, se deben a Redondo y ellos lo han demostrado con sus actuaciones, lo digo yo como presidenta del partido. Pero eran del PSH, no, pues. Bueno, pero no llegan ahí. No, yo no lo interrumpí. No, pero yo le respondo. Entonces yo lo que le quiero decir es que eso es un problema para el partido. De hecho, el problema más grande para el partido en este momento es la viveza y la sinvergüenzada tanto de Luis Redondo como de Lourdes Mejía Estapé, que no quieren poner la renuncia. Y como ya hay guerra de videos, ahí le voy a mandar el video, a donde públicamente el jefe de la bancada, el doctor Carlos Umaña, le pide al presidente del Congreso que le dé el trámite a la renuncia porque ella está en una situación ilegal en el Tribunal de Justicia Electoral porque está en un permiso. Y quien hizo ese acuerdo fue Luis Redondo, que no me va a decir ahora que es del PSH,
Luis Redondo No, es de libre. bueno, igual que los que se fueron por el Partido Liberal, libre, ahora son Raúl. liberales. Es Puede que que yo no lo comparto. comparta. No, es que mire, si le aplica a Luis Redondo, que él ahora no es del PSH, que es de libre, y créame que yo lo rechazo como alguien del PSH, yo creo que esa misma lógica se tiene que aplicar para los compañeros que se fueron a otro partido. Entonces, a cualquier partido, si eso es el ejercicio de derechos civiles y políticos en su máxima expresión, puede que no lo comparta. Y hablando de entonces, yo hablo con transfugismo, esto, Raúl, yo hablo con esto. Yo quiero aprovechar esta coyuntura y ya que usted está hablando, usted viene de libre, pero usted salió como diputado de libre. Sí. Entonces, no permita siendo. que su bancada siga con esa sinvergüenzada de querer estar agarrado, tener agarrado con una rama, con otra y hasta de la cola se guindan del palo, como lo es Luis Redondo. Eso, yo le pido que por favor le exijan a la pieza de Luis Redondo, la abogada Lourdes Mejía Estapé, que tenga coherencia. Imagínense que una magistrada suplente que debe ser conocedora de las leyes, que va a aplicar justicia electoral, y tiene la desfachatez, la sinvergüenzada de no poner una renuncia. ¿Por qué no quiere poner la renuncia? Ahí aparece en lo de Cedesol, ahí aparece que fue de los diputados que recibieron recursos. Yo no sé cuánto habrá recibido, pero ahí está en la línea de investigación. ¿Cómo es posible que una magistrada del Tribunal de Justicia Electoral esté con cargos y con beneficios de diputada? Nosotros... Y lo hicimos, y Luis Redondo no le quiso dar trámite. Le dijo y le contestó al jefe de la bancada de que ese era un tema personalísimo de Estapé. ¿Cómo hace un tema personalísimo? Si él la propone, el Congreso lo elige bajo su dirección, como piensa Luis Redondo, y no puso la renuncia. Entonces aprovecha. Es que yo, no, señor, permítame. Solo 30 segundos. En un momento pensé que usted y Fátima eran compañeros, pero ya no. Es cierto. Ya es no. cierto. Solo un segundito, Es cierto. Josué. No, Mire, va él. Vaya, por favor. Está bien, pues. Usted es el que manda, pues. Claro. Mire, el problema de que el Liud haga estas participaciones como diputado actual es que el pueblo hondureño nos mete a todos en el mismo saco. Y no es así. Imagínense un diputado del Honorable Congreso Nacional de la República diciendo que no se entera de lo que pasa en el Congreso. ¿A qué va el Congreso, doctor Marco Eliud? O sea que usted levanta la mano, vota a favor y no se da cuenta por qué votó. O sea que usted lo podrían golear ahí en el Congreso aprobando ilegalidades y usted ni se daría cuenta. Si no se las vengo a decir yo en la cara y ante el pueblo hondureño, usted alegaría ignorancia de lo que ha pasado en el Congreso Nacional estos 3 años. ¿Por qué no por habló eso con digo amor? que usted pasó por el Congreso, pero el Congreso no pasó por usted. ¿Por qué quedó quedito? Pero para que se entere, oye, doctor, mi bancada en ese momento y yo votamos en contra del nombramiento de Lourdes Estapé porque era ilegal. Usted votó a favor. Usted votó a favor de nombrar a una diputada como magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. Y si dice hoy que lo de Yossi Toscano es ilegal, usted aprobó ilegalidades, lo tiene que investigar el Ministerio Público. Pero aquí a Marco Eliud, Raúl, le explicamos el procedimiento parlamentario. Le pusimos precedentes que él mismo ha aprobado y sigue con el mismo discurso porque no entienden. Solo entienden a matacaballos, a la brava, a la fuerza. Presenten la renuncia, pues, y hablamos. También... Presenten las 3 renuncias y hablamos. Yo no lo interrumpí, doctor. Tal vez es que ya está enojado. Un No, poco de no. café. También... Presente la renuncia, pues. Suavecito le voy a decir. Presente la renuncia. Decirle al doctor Marco Eliud, y me gustaría que lo exponga ante el pueblo hondureño, qué parte de la ley o qué parte del flujograma que el Partido Liberal presentó ante el Consejo Nacional Electoral es el que se repite con el fraude electoral de 2017, doctor. Porque aquí usted viene a discursar y decir que el fraude de 2017 no se puede repetir en 2025. Estoy completamente de acuerdo con usted. Y dice, Raúl, la ley electoral, en el artículo 283, el Consejo Nacional Electoral podrá, cuando lo estime conveniente, previo a emitir la declaratoria final de elecciones, verificar en el caso concreto los escrutinios realizados por los demás órganos electorales. El escrutinio general debe ser realizado por el Consejo Nacional Electoral, pudiendo auxiliarse de los partidos políticos participantes.
el 282 de la ley electoral dice: el Consejo Nacional Electoral debe garantizar que las votaciones y los escrutinios reflejen la voluntad real, libre y espontánea que los ciudadanos expresan a través del voto directo y secreto, para lo que deberá implementar medidas basadas en los más altos estándares de seguridad informática en todas las áreas del proceso. Les voy a explicar, pueblo hondureño, porque Marco Eliud, si no se da cuenta ni de lo que pasa en el Congreso, ¿cómo estará enterado de lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral? Solo viene a repetir un discurso que escucha, pero que no logra discernir. Nosotros, lo que pretendemos en el flujograma del Consejo Nacional Electoral es que las actas que presenten inconsistencia saliendo de la mesa, solo las que presenten inconsistencia, pasen a una verificación pública y manual. ¿Cómo? En una mesa, 3 representantes, uno de cada partido, revisa un acta y, por ejemplo, si a la candidata Rixi Moncada le pusieron un 1 en lugar de ponerle un 9, esos 3 representantes cambian el 1 para poner el dato correcto. En 2017, con lo de Matamoros Batson, era una verificación anónima y se pasaba a verificación anónima el 100% de las actas, no solo las que presentaban inconsistencias. Esa es la principal diferencia. Mienten cuando dicen que el flujograma del Consejo Nacional Electoral que pretendemos aprobar en 2025, o que ya se aprobó, mejor dicho, por mayoría en el Consejo Nacional Electoral, es el mismo que el de 2017, pero como no entienden lo que dicen, pueden decir y decir y decir cualquier cosa. Quedando en el acta, por ejemplo, si a Rixi le ponen un 1 en lugar de un 9 y ese dato está incorrecto, ese se puede corregir. Pero si a Salvador le pusieron un 6 y era un 6, ese dato queda bloqueado y no se puede modificar. Libre, o el doctor Marco Eliud, defiende que haya un escrutinio especial en el 100% de las actas. ¿Qué es el escrutinio especial, Raúl? Una mesa con representantes de todos los partidos políticos, revisando el 100% de las actas, corrigiendo las actas. ¿No es eso una verificación manual? ¿No es eso una intervención humana? ¿Qué es el escrutinio especial? Una intervención humana. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Una pregunta. ¿Por qué el Partido Liberal, bueno, Salvador, que es el candidato, sí, no está de acuerdo esta vez con Rixi y con Mel cuando trabajaron juntos en el 2017? Bueno, en esta es la primera vez en la que nosotros tenemos incidencia. Y como tenemos incidencia, queremos un proceso electoral transparente. Pero Narral ha dicho que le hicieron fraude en el 2017. Totalmente. Y por eso estoy explicando y estoy de acuerdo con que no queremos el sistema de 2017 y estoy explicando la principal diferencia. Raúl, en 2017 el 100% de las actas iban a una verificación anónima. El que cambiaba el dato no veía a quién le estaba cambiando el dato, pero podía adulterar los datos a diestra y siniestra. En 2025 los datos correctos quedan bloqueados y solo se pueden modificar los datos incorrectos. ¿Qué pasa si la persona modifica un dato incorrecto y aún así lo deja incorrecto? Esa acta no va a divulgación inmediata, pasa a escrutinio especial. Si el acta se modifica y se convierte en un acta correcta y se certifica con las verificaciones tecnológicas, pasa a divulgación inmediata. ¿Por qué nosotros queremos eso? Porque el que va ganando, que es Salvador Narrala, quiere que los resultados o la declaratoria se dé el mismo día y que el mismo día nosotros tengamos certidumbre. Y explico, Raúl, en la elección primaria reciente nosotros vivimos el tema del escrutinio especial. ¿Saben hace cuándo se terminaron los escrutinios especiales? Hace como un mes. Quiere decir que el escrutinio especial terminó 2 o 3 meses después de la elección. Eso hace que haya tiempo para que el que perdió modifique el resultado. No sé si podemos poner unas imágenes de lo que nosotros queremos evitar en este Marco, proceso. es lo de los votos. Ahí hay un listado de votos. No digo que él, pero hoy puse una noticia. Miremos esa acta, compañeros, y ahora la veo aquí en el chat de Raúl. Miremos esa acta que corresponde a la elección primaria. Esa es, sí, ahí está. Esa es el acta 3894 de la colonia Torocagua, Escuela República de Guatemala. La casilla 143, doctor, que usted representó, sacó 56 votos en la Junta Receptora de Votos. Procedamos con la siguiente imagen, por favor.
Ahí está, 3894, Escuela República de Guatemala, La Torocagua, una de las escuelas más grandes de la capital. Podemos poner la siguiente foto. Sacó 56 votos, doctor. Mire, 56 votos sacó usted. Eso le dio el pueblo hondureño en las urnas. Démosle la siguiente fotografía, por favor. Ahí queda claro que es usted el de... Solo por poner un ejemplo, pues. 143, había sacado 143. ¿Cuánto le pusieron en el sistema? Hizo fraude, Marco Eliu. No. Solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuánto le pusieron en el sistema? De 56 que sacó, le pusieron 156 marcas. Usted en ese proceso de la Junta Receptora de Votos a la transmisión de datos, le sacó a sus compañeros, sin que el pueblo se los haya otorgado, 100 votos de diferencia. Esa es la percepción que le venden al pueblo hondureño, que usted sacó 156 marcas. ¿Sabe? Y habría que revisar si ya se corrigieron esos 100 votos de más que a usted le pusieron, doctor Marco Eliud. Porque si no se los han corregido, usted le sacó una ventaja a sus compañeros de planilla sin que el pueblo le haya dado esos votos. Bien. Nosotros lo que queremos evitar... Y es fraude. Y es fraude. Nosotros lo que queremos evitar... Doctor, después de él sí le voy a dar la palabra. Está viendo que usted hizo fraude. Nosotros lo que no digo que él haya hecho fraude. Digo lo que queremos evitar. Nosotros lo que queremos evitar... Y mostrando eso que está mostrando, entonces. Estoy poniendo un ejemplo de lo que queremos evitar, que ahora le explico. Ejemplo, pues. Nosotros lo que queremos evitar es que no se suban esos 156 votos, sino que pase por una verificación humana y pública que permita a la sociedad civil, a organismos internacionales, a organismos nacionales, revisar que ese 156 que aparece en pantalla se corrija y se ponga el 56. Si la persona que está tabulando los datos, aún así pone un dato incorrecto y en lugar de poner el 56, pone un 70, por ejemplo, pasa a escrutinio especial. Si esa persona pone el 56 que le correspondía a él, esa acta pasa a divulgación inmediata. ¿Por qué, Raúl? Porque ese 156, ahora, ¿cómo se lo sacamos de la mente a la gente que no son 156 y que son 56? ¿Cómo retrocedemos algo que el pueblo ya vio? Ellos quieren que el pueblo vea datos incorrectos, así como el acta 3894 de la colonia Torocagua, Escuela República de Guatemala, el pueblo hondureño vio un dato incorrecto. Habría que irnos al CNE ahorita a ver si esa acta se corrigió. Nosotros lo que queremos es que se corrija antes de que el pueblo la vea, porque no es justo que el pueblo hondureño, y la ley electoral lo establece, vea datos incorrectos. Y ya para cerrar mi participación, así como la nominación de Yossi Toscano es legal, es correcta, está en debida forma, fue una nominación expresa de nuestro candidato a la presidencia de la República. Marco Eliud miente descaradamente aquí cuando dice que nosotros queremos quitarle el espacio a Yossi para poner al compañero de partido Jorge Luis Cálix Espinal, quien participó en las elecciones primarias. ¿Y a quién vamos a poner? Si se va a caer ese espacio le corresponde la nominación al candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Salvador Narrala. Y de Salvador solo he escuchado una cosa en esta elección, y es que nadie que participó en elecciones primarias puede participar en elecciones generales. Ya tenemos dos precedentes, pueblo hondureño. En Choluteca, que en paz descanse, falleció una candidata a diputada y renunció Mario como candidato a diputado y no pusimos a ninguno, y Francis conoce el caso, y no pusimos a ninguno de los que participó en primaria. Seguimos el proceso legal que establece el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que es que el Consejo Departamental de Choluteca, en este caso, nominó a una persona. Si se vaca a Yossi en el cargo de diputado o de candidato a diputado y asume como consejero del Consejo Nacional Electoral, será Salvador Narrala quien nombre a esa persona. ¿Por qué Marco Eliud viene a decir aquí que vamos a poner a Jorge Cálix? Para enchilar a la gente de Libre, para que la gente de Libre diga no apoyen, para meterles presión de que no apoyen a Yossi Toscano porque vamos a poner a Jorge Cálix, de quien él era muy amigo y ahora se nota que no le cae muy bien. Jorge Cálix es una pieza fundamental en la campaña de Salvador Narrala y contamos con sus consejos y forma parte de la Comisión Nacional de Campaña. Le mando un saludo a Jorge, pero ese espacio le corresponde a Salvador y eso es un asunto interno en el que usted se está metiendo solo para enchilar a la gente de su partido. ¿Me permite, Raúl? Brevemente, porque vamos bien, por... sí, vamos aclarando el panorama. Bueno, en primer lugar, eso quien lo dijo fue Salvador Narrala.
le prometió a Jorge Cálix la presidencia del Congreso Nacional. Dice él que le corresponde a Salvador Narrala ponerlo, claro que sí, pero es que Salvador Narrala hoy dice una cosa y mañana dice otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a creer? ¿A lo que dijo Narrala ayer o lo que va a decir mañana? No sabemos qué creerle. Mire, ha puesto Josué un ejemplo ahí de la Torocagua de mi casilla. En efecto, ese problema ocurrió. Y qué buen ejemplo ha puesto porque me permite a mí aclarar esa situación. En primer lugar, su servidor fue el primero en interponer un escrito ante el Consejo Nacional Electoral que se aclarara la situación y que se quitaran esos 100 votos. Y para su conocimiento, y lo puede revisar usted, está abierta todavía la página del CNE, ya se quitaron esos 100 votos. El error no fue en la mesa. La gente de la mesa fue correcta y puso ahí los 56 votos. Se fueron allá los 156 votos. ¿Cómo se dio cuenta la población? Fue en el TREP, porque se hizo público eso ahí. Inmediatamente a los segundos estaba ahí llegando y se hizo masivo ahí. 100 votos más le dieron al doctor Eliú. ¿Dónde se corrigió? En el escrutinio general. Ahí se corrigió, ahí se corrigen, ahí dice la ley electoral que se deben de corregir. ¿Se corrigió, Josué? Averígüelo. Claro que se corrigió, pero como manda la ley electoral. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Tener un TREP, pero manipulado por activistas políticos disfrazados de técnicos. Miren, la ley electoral es clara, no dice que debe haber intermediario. ¿En qué artículo? Cuando, en el artículo de la ley electoral. ¿En cuál? Cuando está ahí, ya le voy a pasar la diapositiva. No se lo sabe tampoco. No, claro. Oígame, ya soy abogado yo, pues. Yo no soy abogado y aquí estoy hablando. No, estaba leyendo en el celular. No he visto ahí cómo ha retrasado usted el programa buscando en el celular. Y díganos yo no voy a perder tiempo porque me dieron poco tiempo. No se sabe el artículo. Me dieron poco tiempo y usted me está interrumpiendo. ¿Se sabe el artículo o no? Ahí dice claramente en la ley electoral, ¿En qué artículo? que no tengo yo por qué estarlo leyendo como lo hace Josué. ¿En qué artículo? En la ley electoral está, ¿En qué artículo? vean el video de Luis Redondo. Ahí está, en el video artículo? Que dio en cadena nacional Luis Redondo. Ya no me sigue interrumpiendo, con por favor. recursos del pueblo pues hondureño. Resulta que ahí dice claramente que 3 horas después de haber finalizado el conteo de las urnas, estas deben de pasar inmediatamente, sin intermediarios, a los servidores del Consejo Nacional Electoral, a los servidores de los partidos políticos, de los observadores internacionales y prensa, sin intermediarios, para que a las 3 horas ya sepamos la tendencia en estos resultados preliminares. ¿Qué quieren hacer ellos? Que poner 3 activistas políticos ahí para decir esta sí, esta no. ¿Qué ocurrió en el 2013, en el 2017? En el modelo del narcotráfico de Matamoros Batson, votos rurales y adulteración de actas. Lo que ocurrió fue lo siguiente, que las actas que ganaba la alianza encabezada por Libre, esas las escondían y solo publicaban en el TREP las que ganaba Juan Orlando Hernández y aún así no les ajustaba y tuvieron que irse 600 veces del sistema. No lo vamos a permitir, no vamos a permitir modelos del narcotráfico del 2013, del 2017, de la curva de Batson, que fue una militar la que declaró a Juan Orlando Hernández presidenta. Lo que corresponde ahora es que la presidenta del CNE, la abogada Josep López, llame inmediatamente a los concejales a sesión y resuelva lo del TREP antes del 29 de julio. Aclarada la situación y le agradezco mucho el tiempo que me dio para aclarar esa situación. La diputada Francis Argeñal también tenía... Así es, y es que... Marco, poneme ahí algo que vos arreglaste ahí, que la diputada me lo pidió. Quiero referirme antes a 2 puntos que tocó el diputado, mi compañero diputado aquí, el doctor Girón, Marco Eliú Girón. Y es que hablaba de la renuncia de Rixi y en aquel momento también la renuncia del designado presidencial. Y es que realmente la palabra ley, la legalidad como tal, a los refundidores no les cabe en la boca. En aquel momento, mientras él y yo estábamos en Zambrano, claro, se presentó
renuncia, y lo más seguro es que es totalmente ilegal, porque en aquel momento el Congreso sesionaba con la mayoría de los suplentes de Libertad y Refundación. Entonces no hablemos de respeto a la ley, porque eso es algo en lo que ustedes se han hecho expertos, justamente en irrespetarla, en socavar el Estado de Derecho, en atentar contra la institucionalidad en este país, administrándola, usándola y abusándola. En otro tema que también tocó y que me parece oportuno sacarlo a colación, porque el pueblo hondureño continúa esperando ese informe del Ministerio Público de qué fue lo que sucedió en las elecciones internas del pasado mes de marzo. Usted decía que era responsabilidad de la abogada Cosette López. Yo aprovecho para saludar a la abogada Cosette López, que verdaderamente se ha convertido en un ícono en el país en pro de la defensa y la democracia. Una mujer que ha demostrado gallardía, pero sobre todo respeto a la institucionalidad. Y es que yo le quiero aclarar, la abogada Cosette no era motorista de los medios que transportaban las urnas. Aquí el pueblo hondureño sigue esperando qué fue lo que pasó, porque en complicidad con las Fuerzas Armadas, que sí tenían el mandato constitucional de resguardar y velar porque cada una de esas urnas llegaran a su destino final, permitieron que se diera lo que sucedió, que fue un boicot, y un boicot orquestado en complicidad con las Fuerzas Armadas a través, evidentemente, de Libertad y Refundación. O dígame usted, ¿quién era la que cuidaba el queso en aquel momento? Permitieron que el ratón cuidara el queso, y quien es la candidata oficialista hoy era la ministra de Defensa. Entonces, aquí no venga a hablar usted de que si hay o no respeto por la ley. Si ustedes han tenido acciones recurrentes manifiestas de manipulación del proceso electoral. Hace 2 años la presidenta le pidió la renuncia a todos los que querían aspirar, menos a la candidata presidencial. Y no solo no le pidió la renuncia, sino que la situó en un punto de manipulación o un cargo de manipulación que permitía ventaja en ese cargo. Y vemos qué fue lo que sucedió. Fue un boicot en las 2 ciudades más importantes del país, a sabiendas ustedes de que no contaban con el respaldo de la ciudadanía en esas 2 ciudades claves. Por otro lado, que es la imagen que le mandé al licenciado Valladares en este momento, pero ahí está todo. Ponela ahí, no, la que vos arreglaste, Marco. Ahí está todo. ¿Cómo podemos hablar nosotros de diálogo político si aquí vemos una vez más que Libertad y Refundación, al más puro estilo de ellos, quieren imponer su voluntad? Aquí no podemos hablar de que las fuerzas políticas tenemos que dialogar cuando el diálogo, el consenso, la construcción no cabe en el imaginario de Libertad y Refundación. Quieren un proceso adaptado a sus necesidades porque saben que no van a ganar el proceso electoral. Ahí lo vemos claro. El diputado suplente del diputado Russell Tomé manifiesta, si lo leemos ahí, no damos un paso si el bipartidismo sigue tratando de imponer esa trampa que llaman verificación humana y que no esté en la ley electoral. Dice que si renuncian a Paola Hall y Toscano declina su diputación y su candidatura, solo si se elimina la verificación humana. Óiganme, ¿y a cuenta de qué? Y aquí yo quiero leer para que el pueblo hondureño tenga claridad respecto a todo lo que está sucediendo. La ley electoral es clara y dice que 6 meses antes del proceso electoral se deben de definir los lineamientos y requisitos para el mecanismo de divulgación. Y esa sesión de pleno se celebró el 29 de mayo. Y por unanimidad, o sea, los 3 votos a favor, se aprobó los mecanismos de verificación. Y miren, lo voy a leer aquí y lo voy a tratar de sintetizar. Dice que la divulgación de resultados solo incluirá aquellas actas que hayan aprobado exitosamente las validaciones definidas por el Pleno
y que no presenten inconsistencias, pueblo hondureño. Es lo más factible, es lo más idóneo. Los sistemas no son infalibles. Bueno, tenemos el mejor caso y lo puso el diputado Josué Colindres en este momento, ejemplificando al compañero Eliú Girón. Yo no dudo que él no quería hacer fraude, fue un problema que al final pues se logró dilucidar, pero la certificación y lo que se aprobó es claro. Solo aquellas actas que no presenten inconsistencia y que no contengan errores serán etiquetadas como en revisión y no se mostrarán al público. A la parte final voy a empezar con la diputada Francis Argeñal, que es del sur del país. Gracias por haber venido y su comentario y lo que estaba diciendo. Bueno, le decía que no podemos hablar de que hay voluntad política, de que se puede entablar alrededor de esta crisis electoral que tenemos diálogos políticos cuando hay posiciones extremas, posiciones que prácticamente se quieren imponer, y lo veíamos a través de esa declaración del diputado oficialista suplente de Russell Tomé, en donde decía que prácticamente están condicionando los votos para la postulación del diputado Toscano en el Consejo Nacional Electoral solo si se retrotraen con el tema de los medios de verificación. Y al pueblo hondureño yo le digo, en sesión del Pleno del 29 de mayo del 2025, por unanimidad, o sea, por los votos de los 3 consejeros, se aprobaron los medios de verificación y se estipuló que toda aquella acta que presentara inconsistencias no se iba a divulgar, y la divulgación, o más bien la verificación de esta acta, se iba a hacer de manera pública con la representación de los 3 partidos políticos. Entonces yo le digo aquí a Libertad y Refundación, doctora, ¿a qué le temen? ¿Sabe a qué le temen? Le temen a que no cuentan con el apoyo del pueblo hondureño. Le temen a que hoy por hoy hay un pueblo enardecido en contra del nefasto gobierno de Libertad y Refundación, y que evidentemente no los va a respaldar en las urnas. Hoy estamos ante una imposición y manipulación más de Libertad y Refundación a través de una coerción ilícita sobre un órgano que es independiente, un órgano que es autónomo, un órgano que no está subordinado con ningún otro poder del Estado. Y aquí lo que pasa es que el pirómano de la democracia, ese muchacho que no representa al pueblo hondureño, sino que representa los intereses de Libertad y Refundación, imagino yo que después de haber aprobado esos medios de verificación en el acta del 29 de mayo, lo hincaron, lo mandaron entonces a hacer insurrección a lo interno del Consejo Nacional Electoral para boicotear el proceso electoral. Libre no va a ser gobierno, y a mí no me cabe la menor duda, licenciado, y todas las encuestas serias alrededor del país lo dicen. El Partido Nacional, a través de nuestro candidato Papi a la Orden, se convertirá en el próximo presidente de la nación, y por eso justamente es que de manera reiterada nosotros hemos venido diciéndolo. En este fuego cruzado del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación, nuestro papel es apoyar para salir justamente de esta crisis. Por eso hemos puesto a disposición los 43 votos de nuestra bancada sin ningún tipo de condicionamientos, porque sí tenemos respeto a la institucionalidad en este país. Gracias, la diputada Francis Argeñal. Gracias, Fátima. ¿Su mensaje final? Bueno, mi mensaje final, gracias Raúl por la oportunidad, es que Honduras necesita soluciones. Yo creo que aquí hay que pedirle primero al presidente del Congreso Nacional que convoque a una sesión de manera urgente para que se pueda discutir la necesidad de una prórroga para poder cumplir con la adjudicación del TREP en lo que se resuelve la situación del Consejo Nacional Electoral. Y luego, creo que hoy por hoy el problema
central está en cómo podemos superar esta actual fractura que hay dentro del Consejo Nacional Electoral, y para eso hacemos un llamado para que se dé ese diálogo político de altura, para poder encontrar esas avenidas en el marco del respeto y de los acuerdos para garantizar las elecciones en 4 meses. Muchísimas gracias, Raúl, y pues esperamos que estas soluciones lleguen más temprano que tarde. Diputado José. Bueno, la última participación, Marco Eliud, la terminó a las 8:42, es decir, hace unos 15 minutos. Y creo que todavía no sabe cuál es el artículo de la ley electoral al que hacía referencia. Es el 279, doctor, que en ninguna de sus letras prohíbe que exista esa verificación humana y pública para las actas que presentan inconsistencias. De usted me voy a quedar con 2 argumentos esta mañana. El primer argumento, que lo de Lourdes Estapé no se dio cuenta. Y el segundo argumento, que usted no es abogado, entonces ¿para qué se postula a ser diputado? Si no se va a dar cuenta de lo que se aprueba y no se entiende de las leyes que se aprueban. No necesita abogado para ser diputado, muchacho. Entonces, cerrar diciéndole, doctor, que a quien le redactó el guión que vino a decir hoy, lo puede mandar hoy al mediodía al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, lo vamos a preparar mejor para que le redacte con argumentos buenos, con artículos de la ley, y no venga aquí a exponerse públicamente ante el pueblo hondureño sin poder argumentar lo que dicen sus palabras. Hoy a las 12 vamos a tener los asesores ahí para poder preparar a quien le redactó el guión. Buenos días, pueblo hondureño. Solo cerrar, Raúl, el próximo presidente de la República se llama Salvador Alejandro César Nasralla Salum. 0 vínculos con el narcotráfico, 0 vínculos con la corrupción. Muchas gracias. Doctor Marco Eliud. Bueno, yo soy respetuoso de las opiniones de José acá, ¿verdad? Pero se le respeta. Mire, esto es un proyecto de su concejala Ana Paola Hall, de renuncia del diputado Toscano, de renuncia de aspirante a diputado del que nominaron. Es un problema interno, pero también una estrategia del Partido Liberal para que nos olvidemos del narcovideo de Mauricia Villeda y que nos olvidemos también del transfugismo que está sufriendo el Partido Liberal, que se ha quedado sin coordinadores. En Olancho le renunció el coordinador departamental, los 21 coordinadores, se vino el vicealcalde de la alcaldía de la capital a Libertad y Refundación y se siguen sumando liberales al Partido Libertad y Refundación porque sabe que Libertad y Refundación va a ganar las próximas elecciones y que Rixi Moncada está liderando en las encuestas. Nuestro voto de confianza con Marlon Ochoa, que ha puesto el pecho ahí y que fue agredido en el Congreso Nacional por el bipartidismo, le rompieron el curul, rompieron los cables, el micrófono, fue agredido. Valiente Marlon Ochoa, que nos sigue representando. A la presidenta del Consejo Nacional Electoral, muy respetuosamente lo solicitamos, que la cancha aún no está en el Congreso, no ha llegado la renuncia de los miembros del Partido Liberal. Entonces, la pelota está en la cancha del CNE. Convoque a sesión para enmendar ese fraude que no fue aprobado por consenso, como dice la ley. Ahí lo mando yo a estudiar leyes, Josué. La ley es clara. Lo del TREP debe de ser aprobado por consenso. Fue aprobado por mayoría 2-1. Eso no es consenso. Y lo dijo la propia magistrada Ana Paola Hall, que eso era ilegal. Lo que hicieron fue ilegal. Ahora tienen que enmendarlo para que no ocurra del 2013-2017 el modelo del fraude del narcotráfico con autores materiales como Matamoros Batson, votos rurales y los narcotraficantes que están en Estados Unidos que confesaron. Libertad y Refundación ha aprobado 17 leyes para que se lleven a cabo elecciones, entre ellas la aprobación del presupuesto de elecciones generales, que el Partido Liberal no asistió a esa reunión porque no quieren elecciones, porque saben que las van a perder. El Partido Nacional anda más perdido que un camarón en sopa de mondongo y el único partido mayoritario que va a ganar las elecciones es Libertad y Refundación, con Rixi Moncada a la cabeza, próxima presidenta de Honduras. ¿Cómo fue un camarón dónde? Anda más perdido que un camarón en sopa de mondongo. Sí, así anda el Partido Nacional. Bien, hondureños, así está la política. Que estén bien, buenos días.
Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.